Lo primero que quiero abordar hoy día es la cosa de vacuna que está un poco de moda, ¿ya? Y esto vale para vacunas contra el corona como todas las vacunas en general, ¿ya? Porque es una muy buena manera de mejorar esto, de mejorar la salud de la población, si es que se dan cuenta que las vacunas es algo sólido, importante y necesario. Primero que nada, si ven en el rinconcito ahí, las vacunas empezaron con virus obtenido de una vaca, por eso se llaman vacunas, ¿ya? Acá pongo varios links, ¿ya? El minsam.cl y buscan la parte coronavirus, plan paso a paso. Después, esto es un canal de YouTube de un actor que tampoco cobra por ponerlo y presenta un video muy simple, muy correctito y bien, con un respaldo científico interesante, donde salió, entre otras, esta imagen de aquí, ¿ya? Que también me interesaría que le echen una mirada, ¿ya? Después hay una cosa que se llama el Kurzgesagt, que es un canal de YouTube que es de educación y es de promoción de una serie de cosas y tiene unos videos maravillosos de todos los temas habidos y por haber. Y que además piden que uno los difunda, especialmente esto del coronavirus y del sistema inmunitario. Es muy importante que la población lo sepa y lo maneje, porque hay enfermedades que se han logrado erradicar gracias a las vacunas y hay otras que se casi erradicaron hasta que la gente empezó a dudar de las vacunas. Historia, la primera vacuna se hizo, o la primera manera de trabajar con un virus atenuado fueron los chinos 1022 años antes de Cristo, ¿ya? Y se hablaba de la variolización o variolación, ¿ya? La viruela mataba a 1/3 de las personas que contagiaba y dejaba con graves secuelas a los que no eran contagiados, ¿ya? Entonces tuvieron 3 sistemas de hacerlo los chinos. Ponían costras secas, un año después de alguien que había tenido la enfermedad, las metían a través de un tubo de bambú por la nariz de un niño, pescaban pus de lesiones de casos leves y las introducían también por la nariz de los que querían inmunizar, o si no, le ponían ropa de un infectado a un niño sano. En el fondo trabajaban con un virus atenuado y con ello la persona hacía una versión muy suave de la viruela. Después, el año 749, nació un señor Jenner, Edward Jenner, ¿ya? Quien a los 8 años de edad fue inmunizado con un sistema medio exótico, que aquí vemos en que se hacían una pequeña tajito en la piel, le ponían un poquito de pus de costra y lo dejaban 40 días encerrado en un establo maloliente con otra gente que había sido vacunada, sin luz, sin ventilación, gente comiendo y haciendo todas sus necesidades en un lugar era muy feo, y eso es lo que se llamaba cuarentena. Y de ahí viene la cuarentena, porque lo dejaban 40 días encerrados hasta que pasara el efecto de esta inyección. Este señor creció y se hizo médico, y el año 1775 empezó a estudiar mitos urbanos en que decían que las ordeñadoras no les daba viruela, tenían una piel muy linda, y descubrió que efectivamente una vez la fue a ver una ordeñadora que tenía marcas como de viruela en el brazo. Entonces él le dijo, oh, esto puede ser viruela. No, si a mí no me va a dar viruela, porque eso lo tuve, que fue la viruela de la ordeñadora o viruela bovina. ¿Ya? Bovina, vaca, creo que es bovina, pero viruela de vaca. ¿Ya? Después de eso, él estudió muchos años y tuvo la suerte que el año 96, después de estudiar mucho, pudo hacer un experimento en un niño en que él
le puso una gotita de esta pus de viruela de vaca que tenía una ordeñadora, que les daba solamente las manos y los brazos, era una versión muy, muy leve. Estudió los virus y vio que eran muy parecidos el de vaca con el humano, pero por alguna razón a las ordeñadoras no les daba fuerte, ¿ya? Entonces cogió la pus de una ordeñadora y se la puso a un niño. El año 96 le dieron unas ronchitas en las manos, en los brazos y nada más, y nunca le dio viruela a ese niño. Pasaron 2 años hasta que pudo repetir el experimento, lo que debe haber sido eterno para él, ¿ya? Y descubrió o planteó que la gente que ha sufrido la varicela bovina no le da la viruela bovina, no le da la viruela, ¿ya? Y a raíz de eso presentó una serie de trabajos que al principio no le creyeron mucho, pero finalmente se dieron cuenta que era efectiva y se empezó a aplicar la vacuna, a purificar, a preparar con medios más modernos, y el año 80, 1980, se erradicó absolutamente la viruela del mundo, ¿ya? Entonces, igual como la viruela, hay muchas enfermedades que son prevenibles o atenuables con las vacunas, ¿ya? Y eso es súper importante, y eso hay que asociarlo a una conducta apropiada en la población, ¿ya? Cuando nosotros nos ponen en cuarentena, transición, preparación, apertura avanzada, tenemos que ser responsables, ¿ya? A veces nosotros, o sea, el coronavirus solo se transmite entre un humano y otro. O sea que cada persona infectada fue contactada con alguien que la tenía, y a veces con síntomas, a veces sin síntomas, pero el que lo recibe no estaba adecuadamente protegido, no usaba su máscara, no se lavaba las manos, ¿ya? Entonces, hay una serie de síntomas que plantea el Ministerio de Salud, ¿ya? Y que son los mismos que se plantean en todas partes, ante los cuales uno debe pensar que puede tener coronavirus, y en caso de dificultad respiratoria siempre hay que acudir a un médico, ¿ya? Eso es concordante con lo que hablamos en nuestra primera sesión. Dificultad respiratoria es una cosa que no puede dejarse sin atender, ¿ya? Para prevenir el contagio, lo principal es el lavado de manos, ¿ya? Tener cuidado al estornudar o toser, mantener una distancia mínima de 1 metro, ¿ya? Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin las manos limpias, no compartir bombillas, vasos, cubiertos, cigarros, ¿ya? Y evitar saludar con la mano, dar besos, ¿ya? Es bastante duro, pero esto es sumamente eficiente, ¿ya? Creo que si uno es riguroso puede evitar el contagio, ¿ya? Yo en vida regular, no solo en el hospital, trato de mantener más de 1 metro de distancia, lo que a veces es muy duro cuando uno está en la casa. De repente alguna vez que vinieron mis hijos y querían jugar, jugamos dominó, ¿ya? O carioca, no me acuerdo, y yo estaba en medio de ellos, y me puse máscara, porque así quedábamos todos a más de 1 metro, ¿ya? Es muy fome, ¿ya? Pero es necesario. Si nosotros queremos vencer esta pandemia, tenemos que cada uno poner su granito de arena, ¿ya? La mayoría del personal de salud se contagia en sus hogares o en momentos de reposo, no en el momento de atención propiamente tal. Mientras estamos atendiendo somos sumamente rigurosos, pero después en el cambio de turno todos se ponen a tomar un cafecito en un espacio chiquito, a distancias pequeñas, y ahí es donde nos vamos contagiando. Esto va a ser un adendum de la prueba que vamos a hacer en la próxima clase. Es algo fácil, nos interesa que ustedes lo aprendan, ¿ya? Que más que nada para poder hacer un certificado que diga horas y que diga nota, de manera que en el trabajo también les sirva a quienes hagan este mismo procedimiento. ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Cómo se previene esta enfermedad? Creo que son las más importantes. ¿Cuánto dura el periodo de incubación? ¿Y qué debo hacer si tengo síntomas de COVID? ¿Ya? La mitad de las preguntas de RCP están en esta página, que no tiene que ver con RCP necesariamente, pero en la prueba va a ir incluido esto para la certificación propiamente tal. Después usted le hace un pantallazo y lo pone como torpedo para que tengan cómo acceder a ello fácilmente, ¿ya?
¿Cómo vamos? Esto viene de la página del MinSal, ¿ya? Tenemos una curva feíta de camas UCI ocupadas en rosado. Este de Antofagasta nomás, ¿ya? Vamos a ver ¿ya? Aquí, ¿ya? En este momento, ayer, teníamos esa cantidad de casos nuevos. Es parecido a lo que teníamos en mayo. En mayo empezamos a tener esta cantidad de casos nuevos, ¿ya? Pero número de pacientes en estado crítico parecido al 7 de mayo. Ahí. Y el número de ventilación mecánica, si ustedes miran, no ha bajado, ¿ya? O sea, efectivamente estamos a la altura del principio de mayo, pero si se fijan, no ha bajado, o sea, no estamos tan alto como en junio, pero hemos seguido todo el tiempo con una cantidad de pacientes graves permanente, ¿ya? O sea que ahora le agregamos este alza en contagios y rápidamente vamos a llegar a muchos pacientes críticos que van a copar nuestra capacidad hospitalaria. En la primera ola, entre comillas, no llegamos a la situación no hay cama, no hay ventilador. En parte porque cuando ya se nos empezaban a acabar las camas, empezamos a trasladar enfermos de un lado para otro, lo que es un tremendo esfuerzo para nuestro gobierno, para quienes trasladan, para nuestro Estado, perdón, para quienes lo trasladan y para los pacientes mismos, ¿ya? Porque para ser trasladados de una parte a otra, uno los mete en un sarcófago de plástico para tratar de contagiar a menos gente. Es un tremendo esfuerzo. Yo creo que lo ideal es que nos esforcemos en no contagiarnos y parte de eso está en la cosa de la vacuna. Los más fallecidos han sido sobre 50 años, casi todos con enfermedades asociadas, siendo la obesidad un marcador de mal pronóstico terrible, ¿ya? Porque uno siempre dice yo soy gordito, pero uno no piensa que es una enfermedad, ¿ya? Yo llevo solo 50 años a dieta, pero es difícil, ¿ya? Pero la obesidad es el factor pronóstico notable más, que más sella el mal pronóstico de un paciente, ¿ya? Existe una serie de síntomas reportados, ¿ya? En los confirmados, pero hay otros que nunca tuvieron ningún síntoma y tuvieron bien por ellos, ¿ya? Pero el no tener síntomas no nos debe hacer pensar que estamos infectados y cada vez que contactamos a alguien estamos en riesgo de estar contactando un coronavirus que no tiene síntomas. Además, uno es infectante aproximadamente 2 días antes de que la persona presenta síntomas. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos, pensar que todo el mundo alrededor nuestro lo tiene, ¿ya? Es fome, es cansador, uno se cansa cuando anda con mascarilla, pero si nosotros logramos que toda la gente se vaya infectando de a poco, vamos a tener siempre camas para todos, ¿ya? Esto es como una gripe fuerte, hay un porcentaje de pacientes que hacen una enfermedad muy grave y a esos hay un porcentaje que tenemos algún tratamiento de mantención. No es que matemos el bicho, pero logramos que la persona siga viva mientras hace el curso de la enfermedad. Si nosotros nos enfermamos de a poco, o sea, no todos al mismo tiempo, tenemos posibilidad de dar una atención razonable a todos. Por eso es importante que nos cuidemos, ¿ya? Porque si nos enfermamos todos al mismo tiempo, el sistema de salud no va a tener capacidad para tratar a todos al mismo tiempo, ¿ya? Ahora, la vacunación es una parte importante de esto, ¿ya? Dentro de nuestro programa de vacunación, ¿ya? La poliomielitis desapareció, siendo una cosa que tiene tanta secuela en nuestro país, ¿ya? Hay partes del mundo donde todavía existe. El sarampión, anduvimos muy cerca de eliminarlo, que es otra enfermedad que ya, pero existe todavía alguna población no vacunada, ¿ya? A veces entre nuestra gente los pro no vacunas porque le temen al autismo, ¿ya? La rubiola y el tétanos neonatal también ha disminuido en forma notable.
¿ya? Todas las, todas las vacunas pueden tener algunos efectos secundarios menores, ¿ya? Incluso la vacuna de, casi todas las vacunas pudieran tener un efecto grave en algún momento, ¿ya? Pero si comparamos la cantidad de muertes antes de la vacuna, claramente, o sea, puedo tener la mala suerte de hacer un efecto terrible, que es 0,001 posibilidad, miren, comparen las cifras, ¿ya? Pero probablemente si me hubiera dado la enfermedad en total, también habría tenido un efecto terrible, ¿ya? Claramente hay que balancear beneficios con riesgos, ¿ya? Van a haber unas pequeñas poblaciones que aún, a pesar de la vacuna, hagan la enfermedad o hagan alguna complicación, pero lejos es mucho menor. Y esto no es que se le ocurra a nuestro Estado, a nuestro gobierno, ¿ya? A la OMS, porque cada una de estas decisiones está tomada en forma técnica seria, ¿ya? No viene aquí el que vende vacunas y dice yo quiero venderles tal o cual vacuna, sino que se juntan la gente que estudia estas cosas, estudian los resultados y ven y van tomando registro de cada uno de los efectos. Las vacunas normalmente cuando descubren alguna manera de hacer una vacuna, primero se prueba en una cantidad en animales, después se prueba en alguna cantidad de voluntarios, después en una cantidad más grande y después hartos años a tiempo. Esta última fase se ha suspendido para las vacunas del COVID porque no tenemos tiempo de esperar unos años porque si no vamos a tener muchos muertos y secuelados, ¿ya? Lo que se ha estudiado aquí de cada una de las vacunas, porque hay por lo menos 5 que han pasado esta etapa de 3, ¿ya? O sea, de estudio primero en animales, después en poquitos humanos, después en una cantidad de humanos importante, ¿ya? Y después tocaría observarla por varios años, ¿ya? No tenemos cómo observarla por varios años porque estamos con la pandemia y estamos al borde del colapso de nuestra capacidad sanitaria. Entonces, y cuando hablo no estamos, hablo del mundo entero, no solo no de Chile, a nosotros hasta aquí toco madera nos ha ido re bien, ¿ya? Pero cada una de las vacunas ha cumplido con eso y existe en la OMS un registro mundial de cada uno de estos estudios y hay como 100 vacunas que se están estudiando, pero hay 6 que ya han pasado todos los estudios de seguridad. Además, dada la pandemia, se ha compartido la información unos con otros. Así que hay varias vacunas que son parecidas unas con otras. Esto avanzó tan rápido porque el 2009 o 2007 tuvimos un SARS muy peligroso y ahí empezaron a desarrollar esta vacuna y ahí mismo dijeron que el problema de este virus es que podía mutar y dar una pandemia. Dicho y hecho. Por suerte teníamos la logística medianamente instalada, lo que permitió un desarrollo rápido de la vacuna. A Chile ya llegó una de Pfizer, están haciendo estudios con una que se llama Oxford y con una que se llama Moderna, pero la Pfizer es la que en este momento se está aplicando primero al personal de salud, ¿ya? Se deja fuera de la posibilidad de vacunarse a aquellos bajo 16 años y a las embarazadas, pensando en que todavía no tenemos un periodo largo de observación y no sabemos si esto puede hacerle algún daño al recién nacido o a un niño joven. ¿Ya? Tenemos que observarla con más tiempo. A medida que vaya pasando una cantidad de gente vacunada, estamos haciendo una observación de los efectos secundarios. ¿Ya? Nosotros vacunamos en la puesta central algo más de 700 personas. Primero los observamos por 15 minutos para ver si presentaban algún efecto adverso. Los efectos son parecidos a los de la gripe. A algunos les duele un poquito el brazo. Hay algunos que han hecho fiebre. Hay algunos que tenían mucho susto dentro de los que se vacunaron, que después de la observación se sintieron muy bien porque ya pasó el primer momento. Pudieran haber algunas reacciones alérgicas que nosotros hasta aquí no hemos observado ninguna, pero por ahora no se está vacunando a la gente que ha presentado alguna reacción alérgica violenta ante otros medicamentos, ¿ya? Es lo que se llama un choque anafiláctico, pero la gente que tiene alergia, que come pescado y le salen ronchas, sí, o que ha tomado algún
tiene alergias ambientales, también se pone. Antes de ser vacunado, a uno le hacen una encuesta bastante profunda para saber qué antecedentes tiene. Después, en ese mismo papel de esa encuesta o en el mismo registro, se anota si uno en los primeros 15 minutos presentó, o 20 minutos en realidad, presentó algún tipo de molestias y qué molestias presentó, y a ellos se les hace un seguimiento, se les envía un correo, se acceden por teléfono para ver la presencia de cualquier efecto adverso. Rápidamente nosotros vamos a tener información acerca de los posibles efectos adversos y a medida que vayamos teniendo más información vamos a decir, sí, sabe que vamos a vacunar ahora a los que son asmáticos, a los viejitos, a los estos o a los aquellos. Por ahora estamos partiendo con el personal de salud que está más expuesto y que están razonablemente sanos. No es que sea un experimento, pero es que por seguridad queremos ir juntando antecedentes de qué pasa con la vacuna. ¿Ya? Este bicho sale por la boca y la nariz de los enfermos o los que lo tienen y entra por los ojos, por la nariz y por la boca. Eso hace que la prevención sea razonablemente simple. Tener la boca y la nariz protegida con una mascarilla y los ojos. Cuando uno sale en metro o sale en micro, hoy día están bastante menos llenas las micro, el metro a veces se llena un poquito, pero basta con que usted ponga su cara, o sea, si no quiere andar con protector ocular y máscara, y anda solo con máscara, ponga su cara apuntando hacia la pared o hacia la espalda de alguien. Eso es suficiente para que no le lleguen esas gotitas, ¿ya? Si además usted tiene la precaución de llegando al lugar que va, se lava bien las manos antes de tocarse los ojos, tiene una posibilidad de prevenir el coronavirus, ¿ya? Las medidas son simples, son razonablemente baratas, el jabón es maravilloso y es mejor que el alcohol gel. Cuando no tenemos posibilidad de lavarnos con alcohol gel, que vamos a algún lugar donde no voy a tener cómo lavarme, puedo usar alcohol gel y eso me mata el bicho también, ¿ya? Pero es nuestra responsabilidad ser cuidadosos, ¿ya? Y pensar que todo el resto del mundo tiene coronavirus y que yo me tengo que proteger por mí y por mi familia. No sabemos cómo vamos a reaccionar. De repente hay gente que se ve muy sanita, pero que en realidad reacciona mal. Y otros que de partida uno sabe que van a reaccionar mal. El virus se pasa de persona en persona, ¿ya? Si nosotros mantenemos distancia social, no alcanza a pasar. Si nosotros vacunamos a la persona, esa persona tampoco lo va a alcanzar. Eso nos va a dar lo que se llama una inmunidad de rebaño, en que si hay un porcentaje grande de personas vacunadas vacunadas, el virus no va a encontrar en quién saltar. Si este estuviera vacunado, ya el de atrás está protegido, ¿ya? O sea, para que el virus le llegue a otra persona tiene que haber una distancia suficiente y dar bote en una persona que es susceptible. El virus es una cosa minúscula y que lo han descubierto, tiene una serie de partes y tiene como unas espinitas así, que se llaman spikes, ¿ya? Que son lo que se fija a un pedacito de la membrana. A ver acá. Llegan los virus, se fijan a la membrana de una célula, se conectan en esos celestitos, se conecta en un receptor, se mete dentro de la célula, deja su material genético, su RNA, eso hace que la célula empiece a producir virus, ¿ya? Produce muchos virus y después esos virus revientan la célula y la matan. A medida que van llenando las células, la persona termina después llena de virus y la persona es contagiosa desde 2 días antes de mostrar sintomatología. Así que es súper importante, aunque la gente se vea sana, mantengamos distancia, usemos nuestra máscara, lavémonos las manos. ¿Ya? Nuestro trabajo primero es no infectarnos para no transmitir esta infección hacia otros y no infectar a otros. ¿Ya? Distancia social, protección de boca, nariz y ojos y lavado de manos. ¿Ya? Las vacunas, ¿ya? Nuestro sistema inmunitario tiene una serie, lo que llamamos glóbulos blancos, tiene unos soldados
que se llaman macrófagos o neutrófilos y neutrófilos, que se comen los bichos raros que encuentran, un servicio de inteligencia, que es una célula que llaman dendrítica, que adquiere toda la información del virus y la transmite a unas células especializadas que van a fabricar los anticuerpos. Además, igual que esta célula dendrítica, hay una célula de memoria que cuando ya no hay virus presente, como que se duerme y está pendiente de que no aparezca. Y apenas aparece el virus, se echa a andar. ¿Ya? Tenemos los macrófagos que se comen, los macrófagos y los neutrófilos que se comen estas células, los virus o los elementos negativos, y tenemos esta célula de inteligencia que toca el bicho raro, adquiere la información y se la transmite al fabricante de anticuerpos. ¿Ya? Entonces la célula de inteligencia reúne la información y activa y produce las defensas. La célula productora de anticuerpos manda anticuerpos para todos lados para que estos anticuerpos se fijen a las células negativas y podamos destruirlas. ¿Ya? Esta célula de memoria solo va a despertar cuando encuentre amenazas conocidas, ¿ya? Y rápidamente transmite la información para que se produzcan. Al despertar, transmite la información a los productores de anticuerpos y rápidamente ellos van a producir muchos anticuerpos y van a destruir estas células. Ahí están produciendo anticuerpos y finalmente destruyen las células que nos podrían hacer daño. La vacuna de alguna manera actúa por aquí. Las vacunas le van a dar información a nuestras células de memoria para que conozcan esta enfermedad, de manera que si aparece, nuestro cuerpo responda rápidamente. ¿Ya? Hay distintos tipos de vacunas, algunas en que inyectan trozos de gérmenes o gérmenes muertos, y otras que usan gérmenes atenuados vivos, pero con una capacidad de dañar muy chiquitita. La mayoría de las vacunas en este momento son con gérmenes, con trozos de gérmenes o gérmenes muertos, lo que permite que tengan, o sea, no tengan posibilidad de generar la información en la enfermedad en nosotros. Efectivamente, provocan algunos eventos adversos. Estamos metiendo un material que no es del que tenemos normalmente, entonces inyectamos una muy pequeña cantidad de este material extraño, que pueden ser gérmenes muertos o trozos de gérmenes. Entonces se va a realizar todo este mecanismo en que algunos se van a comer estos restos de gérmenes, va a haber la inteligencia que va a codificar y se va a guardar un poco en las células de memoria. De esta manera, la próxima vez que nosotros enfrentemos, llegó mi maridito lindo, cada vez que nosotros enfrentemos estos gérmenes, nuestra célula de memoria despierta y rápidamente se producen anticuerpos. Los efectos secundarios van a ser siempre mucho menos que los que produce la respectiva enfermedad. Entonces, si balanceamos el efecto que puede provocar la vacuna contra el riesgo de tener la enfermedad, habitualmente gana el tener los eventos adversos. ¿Ya? El hecho de tener, pásame el audífono. ¿No? El efecto de tener el conocimiento de la enfermedad va a hacer que nuestro cuerpo reaccione rápidamente. La gente que ya tuvo COVID ya va a tener células de memoria, que esas en este momento no las estamos midiendo nosotros, y va a tener alguna cantidad de anticuerpos. Esos sí se miden con los test rápidos, pero que estos se aplican después de la enfermedad. ¿Ya? El que tener un test rápido negativo no significa que yo no tenga inmunidad, significa que en este momento no tengo anticuerpos dando vuelta por el cuerpo. Ya, hasta ahí vacunas. Consultas. Doctora, una consulta. Sí. Dime. ¿Qué hay de verdad lo que se escuchan muchas cosas? Lo que yo he escuchado de que la vacuna tiene efectividad por 3 meses, ¿eso es verdad o no? De partida andan por lo menos 5 vacunas circulando.
¿ya? Cada una tiene una diferente efectividad y no tenemos 100% certeza. La que hasta aquí aplicaron, o se está aplicando en este momento, y vamos a aplicar 6 tipos de vacunas distintas, ¿ya? Se hace un refuerzo después de los 21 días como para gatillar una mejor inmunidad, ¿ya? 7 días después de la primera dosis, ¿ya? En un estudio en que a alguna gente se le ponía vacuna y a otra algo parecido, pero no era. Los que recibieron la vacuna, de 44.000, ¿ya? Entre los vacunados, 8 hicieron enfermedad por coronavirus y los no vacunados, 196. ¿Ya? Se dice que tiene un 95% de efectividad. ¿Ya? Los vacunados recibieron un pinchazo, algunos se les puso el brazo gordo, algunos hicieron fiebre, pero 8 hicieron la enfermedad contra 196. ¿Ya? Claramente hay una diferencia importante y si vemos la cantidad de muertos que llevamos en esto, es necesario y el beneficio es mucho más que el riesgo, ¿ya? La gente que hace mucha alergia por todo, ¿ya? Porque hay gente que ha hecho shock anafiláctico, o sea, no que le salgan ronchitas, sino que le da una cosa que termina hospitalizada, a esa gente probablemente no la vamos a vacunar en el principio. Vamos a confiarnos en la inmunidad de rebaño. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba ahí en el mono azul? Que si no hay nadie cerca que tenga la vacuna no me va a llegar. Uy, algo me pasó ahí, ¿ya? Entonces, con vacunar alrededor del 60-70% de la población, vamos a tener una posibilidad de que el virus trate de llegar a donde nosotros, pero no entre medio haya o distancia y la gente que esté alrededor nuestro no lo tenga, ¿ya? Se han dicho muchos mitos de vacuna. Efectivamente puede haber gente con efectos graves de las distintas vacunas, pero la proporción de efectos graves es miles, quizás millones de veces menor que el enfrentar a la enfermedad en sí mismo. Cuesta mucho esto convencer y por eso quise tocar este tema hoy día para que ustedes lo transmitan entre su gente, porque si nosotros, o sea, yo creo que esto nos va a tomar unos 6 meses quizás, ¿ya? Pero en la medida que vamos teniendo población inmune, esa población no le va a transmitir a los otros, ¿ya? Y va a hacer que la persona que esté más cerca mío quizás no pueda transmitírmelo. Eso no significa que yo pueda todavía dejar de usar máscaras y tomar las medidas que son buenas, bonitas, baratas y sí sirven, ¿ya? O sea, eso de la máscara es una lata, sí, pero no importa. Por ahora lo necesitamos. Y no solo porque yo no quiero estar enferma, sino que porque yo tengo miedo y no quiero transmitir esta enfermedad a personas que le pueda ser muy grave. Yo me creo media Superman así, me imagino que si me da el COVID voy a toser un poco y se me va a quitar en un par de días. Pero hay gente alrededor mío que pudiera tener una enfermedad grave, incluso morirse del COVID, ¿ya? Entonces, es ser responsable no solo por mí, sino que por los demás que me rodean, ¿ya? La distancia social es una lata, los aforos son una lata, yo incluso lo haría menor. Yo paso viajo, como les decía, en micro y cuando voy en la micro y veo que están los cafecitos abiertos con gente a menos de 1 metro y no están tomándose el café, sino que están conversando nomás, ¿ya? Yo voy a un cafecito, me saco la máscara o levanto la máscara, tomo un traguito y sigo conversando con la máscara puesta, ¿ya? Desgraciadamente la gente no entiende la gravedad de esto. ¿Ustedes se acuerdan que para el terremoto del 2010, cuánta gente murió? ¿Se acuerda alguien? Menos de 1.000. Menos de 1.000. ¿Ya? Ahora llevamos mucho más que eso en 6 meses. ¿Ya? Y esto puede durar años. Históricamente, cada cierto tiempo se producen estas pandemias. La última registrada es por ahí por el 18, la gripe española, en la que en la primera ola, como decimos, en la primera atacada, murió un par de millones de personas, pero en la segunda murió 5 o 6 veces ese par de millones, porque la gente se relajó, se cansó, pensó que ya había pasado y se descuidaron, ¿ya? Yo les mostraba un gráfico en que la cantidad de enfermos de COVID ventilados
se ha mantenido muy alta, muy por encima del nivel normal nuestro, ¿ya? O sea, tenemos una cantidad de enfermos permanente, ¿ya? Que no estamos en la crisis horrorosa que nunca sabemos si vamos a tener cama para todos. No, eso fue mayo, junio. Pero en la manera que vamos, probablemente esto vamos subiendo en forma espantosa, que tiene que ver quizás con distintas montones de gente que se ha juntado sin mascarilla, que de repente creen que estamos a salvo porque ya pasó lo peor. Pero no estamos, o sea, depende de que cada uno de nosotros sea responsable y transmita esto a sus respectivas comunidades, ¿ya? Porque una persona infectada que ande sin máscara y pille otra gente que no se lave las manos, nos va a expandir esta cosa muchísimo, ¿ya? Por eso se están tomando estas medidas espantosas de cuarentena y las anteriores, ¿ya? Aunque yo esté en transición o en alguna cosa que pueda salir, salgo con máscara y llego a lavarme las manos. Está lleno de enfermos por todos lados. Yo no puedo llevar esta enfermedad a mi casa ni puedo transmitírsela a mis pacientes. Yo trabajo con pacientes oncológicos terminales, entonces si le llevo un bichito de este mato 17, ¿ya? Y sus respectivas familias. Entonces no, o sea, uno atiende con mascarilla, con protector ocular, y entre un paciente y otro yo personalmente echo alcohol y limpio toda la superficie, ¿ya? Porque no puedo transmitirlo. Yo soy súper rigurosa y me imagino que hasta aquí no lo he tenido, pero no puedo darme el lujo de descuidarme y lastimar a la gente que quiero o a la gente vulnerable, ¿ya? Yo Doctora, me yo tengo imagino que yo lo voy a hacer asintomático, pero uno nunca sabe, ¿ya? Entonces, no podemos descuidarnos. Pregunta, Marta. Sí, quiero consultar, buenos días. Eh, Cuando recién empezó esto del COVID-19, se decía una cuarentena de 14 días para, digamos, prevención, hasta ver que si eso iba en aumento o no. Y hoy día continúa igual o ha bajado a 11 días, porque me Ha llamó la bajado a atención. 11 en los que tienen PCR positiva, ¿ya? Ya, Y en los contactos se mantienen las 14, ¿ya? Porque el ya, periodo en el que el bicho alcanza a entrar y tú estás asintomático y tú empezar a echar bichos son 14 días, ¿ya? Entonces, sobre todo si tú piensas responsablemente en el riesgo que tú lo transmitas a otros, ¿ya? Es una vergüenza que tengamos que depender de que arresten a la gente que tiene PCR positivo para que no salga a la calle. Tenemos historias de harta gente que se sale a la calle que va solamente al supermercado, que esto no corresponde, ¿ya? Eso creo que es una falta de respeto con nuestros semejantes, ¿ya? Que aunque la gente no se sienta mal, tiene PCR positiva, tendrá que estar guardado. Es más, los contactos directos, ¿ya? El marido tiene PCR positiva, a la señora no le hacemos PCR, pero la dejamos 14 días guardada, ¿ya? Desde el último contacto estrecho hasta que pasen esos 14 días, esa persona no debe contactar a otra gente porque ponemos en riesgo a otros, ¿ya? Hay mucha gente que se hace los lesos, ¿ya? Es complejo el control que tenemos nosotros. Yo estoy a cargo de los funcionarios que están con COVID en la puesta central, entonces por eso sé cómo se han contagiado. Cada vez que encontramos un PCR positivo tenemos que entrevistarlo, preguntarle con quiénes estuvo cerca, avisarle a esos, y si existe criterio de contacto estrecho, a esos funcionarios los tenemos que mandar a la casa, ¿ya? Por 14 días, lo que es un espanto para nosotros, porque si ya tenemos menos gente que la regular, porque sacamos a toda la gente de riesgo para que no trabaje con pacientes, ¿ya? Sí, Estamos sacando gente sana para afuera por el riesgo que tengan el virus y lo entreguen, ¿ya? Es terrible, ¿ya? Pero es la manera en que podemos proteger a nuestros pacientes y a nuestros otros funcionarios. Es poco práctico, pero mientras no tengamos otra cosa, es lo que de alguna manera nos está funcionando para que no tengamos grandes brotes dentro de la unidad. Marco Antonio, prende el micrófono. Doctora, buenos días. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué hoy día nuestro Estado chileno, sabiendo la gravedad de esta situación de pandemia, nos da la oportunidad
para que haga los mejores protocolos o las mejores herramientas en el cuidado de toda una región, de todo un lugar, de todo un país. Creo que hay disputas permanentemente sobre esto. ¿En qué sentido? Se habilita de lunes a viernes y sábado y domingo quedamos todos acuartelados. ¿Cómo se entiende eso? Ya, estamos tratando como Estado, ¿ya? Yo soy empleado público del Estado, no del gobierno, ¿ya? He sido de muchos gobiernos distintos, pero siempre trabajando para nuestro público, ¿ya? Hay una serie de técnicos que están revisando día a día, semana a semana, la cantidad de casos nuevos, en qué parte se dan, en qué parte no se dan, ¿ya? Y tal como decían las vacunas, es deber del Estado balancear beneficios contra riesgos, ¿ya? Cuando hacemos una cuarentena total, hay una cantidad de gente que queda en la más absoluta vulnerabilidad. Toda esa gente que trabaja sin contrato, ¿ya? El jardinero, algunas nanas, el vendedor ambulante, un montón de gente que no va a ganar ni uno. Y ellos probablemente tampoco tienen un stock de reserva pensado para esto. Entonces, toda esta historia de las cajitas de comida, los bonos, todo eso, es tremendamente necesario, pero con eso nosotros paliamos algo, la situación de la gente que tenemos registrada, que gana menos, que perdió su trabajo. Pero esta gente no existe en ningún registro, ¿ya? Esta gente es principalmente vulnerable y por eso ustedes como líderes de sus comunidades debieran saber quiénes son y tratar de tenderle una mano, ¿ya? Entonces, toda esa gente, si nosotros tiramos cuarentena total, efectivamente el virus se va a desaparecer, pero se nos va a morir una cantidad de gente de hambre, ¿ya? Entonces, hay que balancear los riesgos contra los beneficios, ¿ya? Nuestra economía no aguanta, o sea, la de ustedes y quizás la mía también, ¿ya? Pero la de un montón de población invisible no aguanta estar sin salir y sin trabajar, ¿ya? Hay mucha gente que ha sido despedida y le dan este segurito, esta cosa de este contrato raro en que les dan una parte del sueldo. Peor es nada, ¿ya? O sea, debe ser muy difícil. Piensen cada uno lo que cuesta administrar la casa de uno, en que uno son 4, 5, 6 personas y todos están como tirando para el mismo lado, ¿ya? Lo que cuesta administrar eso, imagínense un país donde hay cada uno que quiere contar su idea, decir que el otro lo hace mal, ¿ya? Es complejo. Entonces, eh, cada decisión que se ve hay un respaldo técnico detrás, ¿ya? A veces hay un poco de impulsividad por tratar de ganar cámara, ¿ya? Más de alguna vez se ha visto alguna, no me acuerdo qué decisión era que el comité asesor de infectología decía, a nosotros no nos preguntaron después. Bueno, es difícil, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando tenemos que administrar la casa y no queremos que el niño llegue después de tal hora a la casa, ¿ya? Porque nos da susto, porque es peligroso, ¿ya? Pero los adolescentes creen que ellos saben todo y que no les va a pasar nada. Cada uno de nosotros somos más que adolescentes y siempre creemos que lo podríamos hacer mejor, ¿ya? A mí me gusta confiar que mi autoridad está tratando de hacerlo bien y que tiene elementos técnicos para pensarlo. Leo casi todos los días, en el Ministerio de Salud hay una página que habla de coronavirus, ¿ya? Y semanalmente o cada 2 semanas mandan un informe epidemiológico en que revisan comuna por comuna, en que tienen mapa, en qué comuna se ha disparado o no se ha disparado. Y eso es parte de la información que se usa para saber a quién se le pone cuarentena o no, ¿ya? Eh, Efectivamente, se pueden cometer errores, a veces la información no es completa, ¿ya? Además, en esta cosa hay cosas que no son categóricas, ¿ya? Hay gente que en el hospital, por ejemplo, ingresa por un cuadro sugerente de coronavirus, le tomamos el examen y no sale positivo. A la otra semana lo volvemos a tomar, no sale positivo. Y después de 3 semanas sale positivo. Y tuvimos 2 semanas con un enfermo que debiera haber sido PCR positivo, tenerlo más, ¿ya? Entonces, es complejo, ¿ya? Creo que si cada uno no toma su responsabilidad, es re fácil decir que el Estado no lo hace bien. Mire, si el Estado me dice salga a parrandear sin mascarilla, yo no salgo, ¿no? Porque cacho que esta cosa es grave. Es como cuando después del tsunami alguna autoridad decía salgan nomás.
si yo estoy en la punta del cerro de noche, no me devuelvo, y menos en un lugar que tiene historia de tsunami. Casi todo nuestro país tiene historia de tsunami, ¿ya? Y aunque venga el más sabio de los sabios y me dice devuélvete, ¿ya? Son personas y se pueden equivocar, y ellos están trabajando con una cantidad de información. Yo tengo una parte de mi responsabilidad, es responsabilidad del Estado cuidarnos nuestra salud, pero también es responsabilidad mía. Yo no puedo esperar que el Estado venga a solucionar todo para mí. El Estado trata, ¿ya? Y busca las mejores soluciones de manera de mantener gracias Fanny, a su comunidad sana, productiva y de manera que podemos funcionar. Porque también si detenemos toda la productividad de la gente, los condenamos a morirse algunos, de hambre, ¿ya? Y ahí yo trato de mandarle alimentos, ¿ya? Y el distribuir esos alimentos, ¿ya? Voy a entregarle la dichosa cajita a mucha gente que no la necesita, y muchos la reciben y después se la regalan a alguien, porque lo hayan que es insuficiente, de mala clase o alguna cosa. ¿No ven que es un intento de entregar un poco a los que les hace falta? Lo razonable ahí sería simplemente decir, no, gracias, yo tengo, ¿ya? O recibirla, no sé, pero es complejo, o sea, el hacer ese montón de cajas, repartirlo según los listados, es un esfuerzo enorme, ¿ya? Que quizás yo quisiera mandar elementos de mejor calidad si yo las hiciera, no sé, ¿ya? Nunca me ha tocado hacer eso específicamente como Estado, ¿ya? Pero todas esas cosas se piensan, existen estudios de qué necesita una familia de tanta gente en alimento, en agua, en esto, en aquello, y uno se rige por esos estudios. Eso nadie lo ve. Dice, ahí viene el alcalde tirando cajas. Puede haber alcaldes que anden tirando cajas y que muestran lo que hay adentro de las cajas para el satélite, para que la próxima elección salir ellos. Puede ser. Pero lo que hay detrás de esto es un intento medio desesperado de mantener a esta gente vulnerable un poquito protegida, ¿ya? Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios vulnerables, gente que depende de nosotros, ¿ya? En mayor o en menor grado, como decía yo, mi nana, yo tengo un jardinero, y es mi deber preocuparme que ellos tengan con qué comer, ¿ya? Que tal vez el Estado debiera, sí, tal vez, ¿ya? Pero yo también tengo una responsabilidad. Y si creo que lo está haciendo mal el Estado, en la página, en cada ministerio tiene una cosa que se llama OIRS, donde uno pone las sugerencias y los reclamos. Y los pobres jefes de los servicios públicos, ¿ya? Tienen la obligación de leer y contestar todas esas cosas que uno les pone antes de una cantidad de días hábiles, ¿ya? Y a uno lo califican y lo persiguen por si contesta o no contesta esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema, ¿ya? Y eso pasa porque cada uno de nosotros nos cuidemos nosotros, no transmitamos el virus y cuidemos a los chiquititos que dependen de alguna manera de nosotros. A veces que los eduquemos, que les transmitamos todas estas cosas. Yo espero que en algún momento tengamos vacunas para todos. Han llegado las primeras embarques de vacunas, que son 20.000 para un país que tiene estos millones. No van a tocar todos ahora, pero en el momento en que hayan disponibles para la población, es importante que la gente se dé cuenta que es una oportunidad, que no es un riesgo y que no están experimentando con ello. Me tocó trabajar con vacunas en la posta y había mucha gente que no se la ponía y que después nos miraba a ver si nos salía un tercer ojo ahí por ponernos la vacuna. Era muy curioso, pero después de los primeros 2, 3 grupos de gente vacunada, apareció mucha más gente que ahora sí quería vacunarse porque vio que sus líderes se vacunaban y no les pasaba nada, porque también miraban con cara de a ver si se ponen morados, les salen pinta o qué, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes como líderes eduquen a su comunidad, insistan en el detalle de las mascarillas, insistan en el detalle de la distancia social, ¿ya? Esta cosa de los Zoom, yo lo hallo terrible y me carga, pero es necesario y sirve para transmitir la noticia, ¿ya? Para transmitir medidas que ayudan a que nos cuidemos los unos a los otros, ¿ya? Y si no lo hacemos, somos tremendamente irresponsables. Y si vemos que hay algo que están haciendo mal, transmitámoslo, ¿ya? Sea, si a usted le parece que el que pone la cuarentena está mal, o sea, yo la verdad que no he leído el COVID a través de una página que no sea la del Ministerio de Salud, porque es mi ministerio. Pero si a mí me parece que alguna cosa se podría hacer mejor,
La noto en la UIRS. Dime, Marco Antonio. Doctora, de acuerdo a su experiencia, usted como profesional en lo que es la medicina, las historias que hemos tenido en nuestros países de algunas pandemias han sido terribles, las anteriores en el siglo XV, siglo XVIII, comparadas con las que hemos tenido en siglos anteriores y la que tenemos actual. ¿Usted cree que cuánto tiempo esto va a durar? Lo primero. Dos, ¿cuánto tiempo vamos a seguir con las medidas de prevención sanitaria? Y tercero, ¿usted cree que será necesario 2 o 3, 4, 5 vacunas para exterminar esta pandemia que puede ser más terrible que las anteriores que hemos tenido? Esa es mi pregunta. Pregunta 1. ¿Cuánto va a durar? Depende de lo serios que seamos todos en enfrentar esto. Cada vez que alguien hace una fiesta clandestina y no usa máscara, ¿ya? Va a un matrimonio habiéndose tomado una PCR, ¿ya? Y no usa máscara, ¿ya? Cada uno de esos está remando para el otro lado. Si todos fuéramos ordenaditos, nos quedáramos en la casa y nos usáramos máscara, anteojos y nos laváramos las manitos y mantuviéramos un par de metros, no uno, sino un par de metros entre uno y otro, esta cosa se corta rápido, ¿ya? Hay partes donde no pueden hacer eso, ¿ya? Hay gente que por su condición social, económica o no sé qué, pero viven hacinados, ¿ya? Porque la gente que tiene varias piezas y tiene un PCR positivo puede dejarlo escondido en una pieza y le pasan la comida y alimento y logran aislarlo un poco. Pero hay partes donde no pueden, ¿ya? Por eso se han creado las residencias sanitarias. Entonces, cuando detectamos algún COVID positivo de esta gente que no tiene cómo aislarse, se le aloja y alimenta y vigila en una residencia sanitaria, que es como un hospital para alguien que no está enfermo. Tiene su habitación, baño, comida, ¿ya? Hasta que pasen sus 14 días, de manera que ese alguien no le pegue al resto de los que están cerca de él esta enfermedad. El problema es que la mayoría de las veces la gente se hace el PCR cuando tiene síntomas, que es cuando sale positivo, pero pasaron un par de días previos en que pudo haberlo contagiado. Entonces ahí está el enorme trabajo que significa el seguimiento de los contactos. Yo detecté a este caballero PCR positivo, pero tengo su señora, sus niños, la otra gente que vive en la misma casa, ¿ya? Que de repente es mucha, ¿ya? Nosotros, en varias partes tenemos verdaderos guetos en que en 2 piezas viven 50 o 100 o más personas, ¿ya? No sé si ustedes hacen visitas domiciliares y se han encontrado con estas realidades, pero los ambulancieros sí nos encontramos con estas realidades, que de repente vamos por el centro de Santiago, entramos por una puertecita, lo que parece una casa chica, y tienen 20 familias viviendo en unas rucas adentro, y que obviamente ahí no tienen cómo aislarse, y llega un infectado y se infectaron todos, ¿ya? Entonces, nosotros que podemos cuidarnos y aislarnos, tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos la obligación de transmitir esto al resto, ¿ya? Y si todos lo hiciéramos, probablemente podríamos detener esto. El problema es que hay una cosa individual y no todos lo están haciendo, y no todos lo estamos haciendo. Esto pudiera durar varios años. La gripe española duró, no sé, como 5 años, Robin. ¿La gripe española cuánto duró? 2 años. 2 años con 3 brotes, con 3 olas. Ya, 2 años con 3 olas duró la gripe española, y ahí a los que le daba fuerte se morían nomás. Nosotros hemos aumentado la capacidad de soporte para los enfermos, todos esos enfermos que requieren más oxígeno que lo necesario. Hemos aumentado nuestra capacidad de los ventiladores, que antes todos decían, los ventiladores son lo máximo. O sea, tenemos todo lo necesario para tratar de mantenerlo mientras se le quita la enfermedad, ¿ya? Y hasta aquí vuelvo, digo, a Dios gracias, no hemos tenido la última cama ni el último ventilador, pero eso porque hemos hecho unos esfuerzos tremendos, hemos aumentado nuestra capacidad. Yo trabajo parte de mi vida en la posta central, que normalmente tenía 34 camas ventiladas, 34 de 250. En algún momento, el 18 de junio, teníamos 130 enfermos ventilados, 130. Lo que significa que nos han aportado ventiladores, por un lado, el Estado, ¿ya? Porque nos decía, ya, le doy 5 más, pero implemente las camas ventiladas. Entonces, nosotros implementamos las camas ventiladas
y después en otro momento traían más ventiladores, oye, tengo 5 más, y nos fueron apoyando con infraestructura, ¿ya? Con ventiladores, con camas físicas propiamente tal, con dinero para contratar gente honorario. Y Salud ha gastado una cantidad de plata inimaginable. Alguien que no entiende, o sea, yo normalmente creo que Salud gasta mucha plata, pero ahora una cantidad impresionante. Pero gracias a que hemos aumentado nuestra capacidad de ventilar, ¿ya? Como le decía, antes nosotros teníamos 34 camas ventiladas. En este momento tenemos 50 enfermos ventilados hoy día en la Posta Central, ¿ya? Si tuviéramos la misma capacidad anterior, habrían 16 que estarían colgando la brocha o que habríamos tenido que mandar a otro lado donde no hay, ¿ya? Pero se aumentó la capacidad de ventilar enfermos. Eso en base a poner más gente, poner más equipos, pero todo tiene un límite, ¿ya? Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ustedes como líderes tienen que transmitirle esto a su comunidad a cargo. Que cada... Ya, anoche me transmite Robinson que no habían camas UTI o de ninguna clase. No habían camas UCI ni en el privado ni en el público. Anoche, porque Robinson viene llegando a turno. ¿Ya? Entonces, en este momento, cuando pasa eso, empezamos a trasladar enfermos desde el lugar donde no quedan camas hacia alguna parte, en alguna región donde queden, ¿ya? Lo que es un tremendo esfuerzo para el enfermo, es duro, ¿ya? Pero es lo que podemos hacer, ¿ya? Es terrible porque, o sea, además, el solo hospitalizar a un enfermo y no tener opción de visita es muy grave, ¿ya? Entonces, esto es una cosa seria que la gente ya ha pasado mucho tiempo, entonces están cansados, no quieren saber más. Pero yo creo que la noticia es que tenemos responsabilidad y tenemos que hacer algo nosotros y ustedes transmitirlo a su comunidad. Creo que en algún tiempo más vamos a tener vacuna para la comunidad. El Estado comprometió compras de una cantidad enorme de distintas vacunas. Las 6 aprobadas por la OMS, todas sirven, ¿ya? Unas son un poquito más para acá, más para allá, que la que actualmente está llegando para mantenerla hay que mantenerla en una cadena de frío horrorosa, pero bueno, no importa, esos problemas de quienes están a cargo, ¿ya? Si ustedes tienen la bendición en que se les ofrece una vacuna, es segura y el riesgo que corren es mucho menor que el riesgo que corren de enfermar, ¿ya? Y eso es importante, y no solo con esta vacuna, sino que con la vacuna de la polio, el sarampión y todas esas vacunas que se le ponen a los niños. Hoy día tenemos más de un 10% de la población que rechaza las vacunas, ¿ya? Y después cuando están enfermos los niños ya, ¡ay, mi pobre hijito que está enfermo! ¿Ya? Y esa gente además es reservorio de la enfermedad para que los demás se enfermen, entonces es súper importante. Consultas. Una consulta. Juan. Pone la cámara. Una consulta. Dice que son 2 vacunas, ¿es realmente así? O sea, esta vacuna de Pfizer requiere dos dosis. Una primera dosis y otra segunda 21 días después, y tiene que ser obviamente la misma vacuna. Si yo me vacuné la primera dosis con Pfizer, no me puedo vacunar la segunda con Moderna o con Oxford, ¿ya? Hay otras que son una sola dosis, pero están todas, en este momento han aprobado nuestro estudio y nos han llegado estas, que requiere 2, ¿ya? La que les toque a ustedes puede ser cualquiera, pero las 5 que en este momento están aprobadas en la fase 3 por la OMS, tienen un nivel de seguridad razonable y un nivel de eficiencia razonable. Otra consulta. Si está diciendo que va a haber permiso para salir a otras regiones y no sé, salir a la playa, ¿eso es realmente así? ¿Que se puede pedir permiso para salir? Viendo la enfermedad que está cada día aumentando, cada día hay más enfermos, más gente complicada. Está la autorización, ¿ya? Yo me imagino que esto tiene un poco que ver con el comportamiento del público. Ustedes se han dado cuenta que fin de semana largo, la escoba que queda, que todos sacan un permiso u otro permiso fulero, ¿ya? Que en el fondo igual van a salir, ¿ya? O sea, si usted se cuida y sigue las medidas y no contacta a otra gente, acá o en otro lado va a estar protegido. Ya. Yo creo que, o sea, cuanto menos gente ande cambiando de lugar y llevando bichos de un lado para otro, es mejor. Pero hay cosas que no se pueden controlar y que de repente la salud mental de la población está muy mala, ¿ya?
estamos todos medio asustados, cansados, y quizás esto es necesario. O la Yo como depresión le también, decía, el encierro. ¿qué cosa? La depresión, el encierro, hay mucha gente encerrada en sus casas, Bueno, también todo, le trae consecuencias. como le decía, yo confío en la autoridad, ¿ya? Ya. Imagino que cada una de las decisiones están tomadas con con muchas opiniones, ¿ah? Ya. Uno normalmente hace comités para llegar a una decisión, ¿ya? Pero el permiso de vacaciones no dice que usted deje de mantener distancia social, ni usar máscara, ni lavarse las manos, ¿ya? Sí. Y además que es un permiso así medio único, que usted va en un momento de un lado a otro, no para que se ande paseando por todos lados, ¿ya? Una Eh, consulta, doctora. ¿Por sí, qué cierran la iglesia y los malls y todas las cosas que están muy abiertas y la iglesia los por- días no están abiertas? No sé. porque usted se hace memoria atrás, uno de los primeros brotes grandes los tuvimos en una iglesia, Sí, por eso ¿ya? es verdad. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. ¿Ya? Porque yo no sé si en esa ocasión usaban o no usaban mascarilla adecuadamente, pero cuando uno habla, cuando uno canta, uno tira mucho más bichitos para afuera. Ah, Y ya, si la ya. máscara no está adecuadamente usada, uno tira bichos y recibe bichos, ¿ya? Por Eso eso es no solo máscara, sino que distancia social, ¿ya? verdad. Y lo menos posible, usted ya no vaya a pasear al mall ni a comprar de a tres. Va, el que tiene que comprar, compre y se devuelve, ¿ya? Porque cada vez que hay más gente, uno se expone, ¿ya? Y nuestra responsabilidad con nuestra familia, nuestra comunidad, es cuidarnos a nosotros y cuidarlos a ellos, no contagiarnos y no contagiar a otros. Doctora, le hago una consulta, por favor. Sí, dime. Mi nombre es Iván. Mire, es Ahí van, cortito, ya. es cortito. Dime nomás. Lo que pasa es que hoy día se me abre una puerta diferente a lo que yo tenía considerado del coronavirus. Y es debido a la desinformación, porque la verdad es que se nos desinforma más que se nos informa. Y hay muchas información errónea que se envía a través de los medios y de las redes personales. Por ejemplo, que los niños que se vacunan, ¿cierto? Con demasiada vacuna pueden adquirir alguna enfermedad asociada a las vacunas. Por eso también tenían alguna aprensión con vacunar a los niños. Y que la vacuna, ¿quién se responsabiliza si me da mal? Todo eso es desinformación y sin embargo hoy día al informarnos a través de usted podemos tener una opinión para, como usted dice, enviárselo a nuestras comunidades. Yo tengo dos preguntas muy concretas respecto a esto mismo. Una es, cuando uno entra en cuarentena, cuando lo tienen 14 días aislado, significa que el cuerpo absorbió el virus y ya no le va a afectar. Y si sucediera eso, ¿no es factible que una persona nuevamente pueda adquirir el virus? Lo que pasa es que si usted adquiere el virus, independiente si se enferma o no se enferma, está en condiciones de o sea, en 14 días usted tendría que mostrar ya signos de virus, ¿ya? Y es el periodo en el cual usted tira para afuera virus a otras personas. Por eso lo dejamos guardado. Y en esos 14 días a la gente que son contacto estrecho, uno le da indicación que si tiene fiebre, use paracetamol, pero que si tiene dificultad respiratoria, vaya al médico, ¿ya? Entonces, esa gente está como en observación, pero en su casa, ¿ya? Y estamos, por un lado, evitando que transmita bichos, si es que efectivamente se contagió. De todos los contactos estrechos que nosotros mandamos para la casa, creo que hay 1 o 2 de 400 que efectivamente tomaron el visto. No, hay más, un poco más. Porque, imagínense que fuera un 10% que efectivamente estaba contagiado. Al dejarlos en la casa, evitamos que ellos sigan contagiando a otra gente, ¿ya? Entonces, el darle los 14 días es el periodo en que se incuba el virus y se transmite, ¿ya? Si esa persona se enferma, obviamente que o la vamos a hospitalizar o la vamos a dejar desde los síntomas una cantidad de días, pero eso es, o sea, lo importante es que si a usted le indican tantos días de aislamiento, lo haga seriamente. Si tiene suerte y no se infectó, fantástico, ¿ya? No infectó a nadie más. Pero si usted se estaba infectando, cortamos un poquito. Es como el dibujito ese de la gente en fila que sacábamos de la fila 1, ¿se acuerda? En azul. Al sacar de la fila 1 no se sigue transmitiendo el bicho.
Eso es lo que son las cuarentenas. No me acuerdo las otras preguntas. Doctora, perdón, ¿había otra pregunta más? Sí, me dijo varias preguntas, pero no sé si las contesté. Iván, No, no, está muy falta bien, alguna? está muy bien ahí. Sí, Ya, no, está muy bien. ya. ¿Quién sigue? Yo, doctora, buenos días, quería consultarle. Sara. ¿Cuánto dura la efectividad más o menos de la vacuna? Si hay algún registro de eso. Y dos, si tiene efectos secundarios la vacuna, como usted mencionaba adelante, que probablemente la persona va a desarrollar alguna sintomatología, pero si tiene alrededor alguna familiar con enfermedades de base, ¿cómo debiera actuarse en ese momento? O sea, digamos, si una personal de salud recibe la vacuna, desarrolla la sintomatología y alrededor, no sé, tiene una paciente, su mamá que sea de mayor edad y que tenga diabetes, hipertensión, ¿cómo se manejaría ahí en el hogar? Ya. No hay ningún riesgo, porque lo que se está poniendo no es virus, sino que es una cosa parecida al virus. O sea, a uno le da fiebre porque uno le metieron una cosa rara en el cuerpo, en el músculo, y ahí se forma la batalla de inmunidad, y por eso tiene fiebre. Pero lo que uno le va a transmitir no es el coronavirus, sino que lo que uno tiene es una reacción a la vacuna. Y casi todas las reacciones de este tipo se manejan con paracetamol o alguna cosa por el estilo. Si es simplemente que la gente esté cómoda sin la fiebre. Pero es lo mismo que pasa, ¿usted se ha vacunado alguna vez contra influenza o alguna cosa de esa? Duele el brazo, a alguna gente le da fiebre y le da como una gripe chiquitita, ¿ya? Pero ahí es virus atenuado en todo caso. Acá en la vacuna actual es solamente un... Hay una sola de las tres que pero tenemos la otra es ARN. ¿Te acuerdas cuál? Bueno, en el fondo cada una de las reacciones, o sea, la idea es que cuando usted le pone la vacuna, usted puede hacer una reacción porque su aparato inmune está trabajando. Hay una de las vacunas que sería de virus atenuado, pero también igual como lo que pasaba con lo de la viruela que les mostraba yo, que era un virus muy parecido, pero que a la gente hacía una pequeña enfermedad, pero no la transmitía, ¿ya? Entonces, o sí, yo creo que es necesario vacunarse y no tenerle miedo. Desgraciadamente, por los medios andan muchos que dicen, demonizan la vacuna, que les va a hacer esto, le va a hacer aquello. Cada vacuna desarrollada es el resultado de trabajo científico serio, ¿ya? Y pasa muchos filtros dentro de las respectivas. Usted se imagina que una universidad, Oxford, Universidad de Chile, se va a prestar para perder su nombre usando una vacuna porque se le ocurrió, quería vacunar a todos y dije, ya voy a hacer la vacuna. No, para poder presentar una vacuna hay un protocolo en la OMS, ¿ya? En que usted tiene que cumplir una serie de cosas, cumplir primero el trabajo en animales, después el trabajo en doble ciego, después el trabajo así, y una cantidad de etapas para poder aprobar una vacuna, ¿ya? Eso que la gente rechaza con asco y dice, no, que esto me puede pasar tal cosa, eso es el resultado de años de investigación. Ahora, como esto es una pandemia, han trabajado juntas las distintas universidades y aparatos de estudio. Por ejemplo, cuando descubrieron, como quien dice, el código genético del virus, se hizo público al tiro. Y en base a eso fue que empezaron a hacer todas las vacunas. Aquí no hay problema de secreto industrial, ¿ya? Aquí cada uno está tratando de detener esto, ¿ya? Y las vacunas hasta aquí aprobadas, que hay 5 que están aceptadas por la OMS, ¿ya? Llevan mucho estudio detrás y son seguras, ¿ya? Son seguras y son eficientes. Hay gente que no hace la adecuada respuesta a las vacunas y no tiene inmunidad por algún defecto. Probablemente esa misma gente podría haber hecho una gran reacción ante el bicho. No tenemos cómo demostrarlo porque si ya lo vacunamos no va a ser nunca más la reacción al bicho original, ¿ya? La gente que ha sido expuesta a vacuna y que presentó coronavirus con PCR positivo después, en algún momento al ser expuesto al bicho en la comunidad, presentó enfermedades leves, porque de alguna manera había su inmunidad, tenía alguna memoria de esto. Última Doctora, ¿puedo consulta. hacerle una consulta? Sí, Fanny aquí. ya. Es que es una consulta bien puntual. En realidad, al principio del programa le hacía esta consulta al pastor Villalón. Yo tengo mi nieto que ha estado toda la noche con fiebre, pero su fiebre va entre 37,5 a 38,1.
Y la ¿ya? pregunta es si cuidándolo, porque lo que le hemos dado es paracetamol en gotitas para la fiebre, por lo congestionado que están los hospitales, las clínicas, ¿debemos esperar a que les baje o lo llevamos mejor? A ver, si tiene fiebre, ya, de partida, ¿ha tenido contacto con otra gente enferma? No, Ya. no ha tenido Eh, convulsiones tampoco. bueno, usted tiene que tratar la fiebre. ¿Qué edad tiene, perdón? Tiene 4 años. Ya. Usted maneja la fiebre igual como la ha manejado siempre en cualquier niño de esa edad, en este caso gotita de paracetamol o lo que sea, y mantenerlo sin fiebre, mantenerlo hidratado. Si en algún momento usted observa que el niño tenga alguna dificultad respiratoria, lo lleva al médico y lo razonable es que lo lleve al lugar más cercano, que pudiera ser un SAPU, CEFAM, SECOF o alguna cosa de esas. ¿Ya? Ahí lo va a evaluar el médico de ahí y si le parece necesario le va a tomar la PCR o no. Mientras tanto, o sea, si usted imagina, o sea, los niños de esa edad ha salido de la casa, ha estado con otros niños, se juntó con otra gente para la Pascua. No, antes de ayer salieron y se bañó. Se Ya, o bañó, sea, entonces pero puede la ser cosa es que, la humedad, no sé. La Oxford AstraZeneca, la que es virus modificado, que fue cultivado en chimpancés muy humano. ya, ya, aquí por línea baja me cuentan que la Oxford AstraZeneca es la de virus atenuado, pero es de chimpancé, así que tampoco le va a dar una cosa así como el coronavirus total, ¿ya? Y volviendo a lo del niño, hay que manejarlo como si fuera cualquier cuadro febril, ¿ya? Hay que mantener la distancia como la ha mantenido todos los días, usted con él y con todos, ¿ya? ¿Existe alguna posibilidad que en la salida, cuando fueron ahí, se bañaron, tal vez contactó a alguien que estuviera infectado? Quizás, ¿ya? Así que hoy día toda la gente alrededor de nosotros tiene coronavirus hasta que demostremos lo contrario. Y el demostrar lo contrario no hay cómo hacerlo. Así que nuestra obligación es cuidarnos y si alguien parece tener la enfermedad, paracetamol, harto líquido, y si presenta alguna dificultad respiratoria, partieron al sapo. ¿Ya? Ya, Hay una doctor. consulta acá, doctora. Dime, Juan. No, después del pastor. Dice, yo Ya. quiero consultar lo siguiente. La recuperación en una persona que ha sido entubada es lenta. ¿Eso depende de un tiempo determinado o de su sistema inmune? Depende de la persona específicamente. Alguien que llegó a ser intubado hizo un coronavirus grave y que probablemente si no hubiéramos tenido capacidad se hubiera muerto. ¿Ya? O sea, estamos hablando de alguien que tuvo la enfermedad grave. ¿Ya? Esto deja una serie de secuelas que duran harto tiempo. Va a tener un poco que ver con la fortaleza de la persona, con la actitud. ¿Ya? Hay gente que queda muy mal y después ya todos los días hago kinesioterapia y hago ejercicio y me muevo y se recupera más rápido o más lento, pero tiene un poco que ver con la actitud de la persona, con la cantidad de rehabilitación que se le haga. Y la rehabilitación no significa que tenga que ir al kinesiólogo. Al momento de darle de alta, se le da una serie de indicaciones entre las que están los ejercicios de movilización y de respiración. ¿Ya? Pero si ya pasó su aparato inmune, ya pasó la prueba y sobrevivió. ¿Mm? Perfecto. Juanito. Juan, Sí, bueno, hay tenido una consulta referente a la rapidez con la cual, porque uno de los cuestionamientos de la vacuna o de las vacunas es la rapidez con la cual actúa, pero usted ya respondió esa. Tengo una consulta referente al examen, ¿cómo se llama? El PCR. El otro día estábamos en consejo de profesores y se está evaluando esta posibilidad de volver en un sistema híbrido, que es un poco presencial, un poco internet, con los alumnos. Entonces salió el tema del examen. Entonces algunos decían no, que uno se lo puede hacer particular, que no vale, ¿cómo es? Le consulto a usted la parte técnica. ¿Cuál es el examen PCR que vale? ¿Tiene que ser un médico el que dé la orden o uno puede tomarse cualquier? ¿Qué tan efectivo es el hecho de que yo me tome un examen PCR en cualquier parte? Esa es la consulta. El problema es que usted se toma un PCR, ¿ya? Y lo regular es que de partida va a tener que quedar guardado hasta que se sepa el examen, ¿ya? Y eso tiene una duración relativa.
porque puede ser que hoy día usted tiene un PCR negativo, se lo dan a los 2 días, usted se va a trabajar, pero en algún lado contactó entre medio de eso, o el mismo día que tenía el PCR positivo, contactó a una persona con virus, ¿ya? Y si se lo hace hoy día, lo tenga positivo. Por eso es que yo le digo que no podemos demostrar que alguien no tiene enfermedad, porque puede ser que tenga una enfermedad muy incipiente y esté incubándose en él, ¿ya? Podemos demostrar que esa persona sí tiene positivo, eso lo podemos hacer, pero el no tener positivo no significa que la persona esté libre de enfermedad. Por eso es tan importante que, a pesar de que creamos no estar enfermos y que los demás no están enfermos, nos cuidemos, mantengamos todas las medidas indicadas. Sí, la consulta iba por, entonces cualquier examen PCR, a pesar de que no sea el doctor que me dé la orden, ¿sirve? Sí, Por hoy ejemplo, día existe la posibilidad de hacérselo, pero como le decía yo, cuando a uno le hacen un PCR, eso va a un registro nacional que se llama Epivigila, ¿ya? ya. Y eso es lo que buscan los carabineros cuando anda la gente afuera y ven el RUT, este tiene un PCR pendiente, no puede andar en la calle, ¿ya? Ah, ya, ¿Ya? Y el PCR, cuando uno está asintomático, casi siempre un porcentaje grande, así como un 80% de las veces sale negativo, ¿ya? perfecto. Existe Gracias, un porcentaje de población asintomática que tiene PCR positivo, pero es pequeño, pero eso sí contagian. gracias, doctora. Una consulta, doctora. Dicen que esta Dígame, vacuna puede dejar a las personas estériles. ¿Eso es verdad? ¿Alguno? no, pues Porque sí, esos son los mitos urbanos. en las redes sociales se dicen muchas cosas. Por Entonces, se eso es dicen muchas importante cosas. que ustedes tengan evidencia para decir que no. Sí, ahora Ahí nosotros, en la bibliografía que yo les puse, hay explicaciones, una que puede transmitir por teléfono, otras que son muy simples, que son completas por si la gente quiere entender más. Muchas de las figuras de la presentación que hice yo son de ahí, pero como le digo, el Kurt Kesak pide que se difunda todo esto, ¿ya? ahora última pregunta. ¿Las personas que se van a vacunar tienen que tener la enfermedad? No, o sea, ¿No? se pueden vacunar todos. Ah, Gente porque que no dicen ha que no. tenido son los que más nos interesan a nosotros. Sí, porque dicen Hay que no es gente así. que sí ha tenido. Dicen que las personas que solamente han tenido la enfermedad tienen que vacunarse y los que no tienen que estar enfermos a vacunarse. No sé si es verdad No, o negativo. mentira. Todos tienen, o sea, lo ideal es que todos se tengan que vacunar. eh, no tiene sentido vacunar a alguien mientras está haciendo el cuadro, ¿ya? Sí, Sino que un tiempo después, pero todo eso se lo definen en la encuesta inicial. Ya cuando uno quiere vacunarse, uno se presenta, le preguntan un montón de cosas, de alergias, de enfermedades, edad, y un montón, y correo, teléfono, así, para poder ubicarlo a uno y tener trazabilidad. Y después de un tiempo le van a preguntar cómo se sintió, si presentó alguna molestia. Como le digo, yo participé en la vacunación de 700 personas y en el primer control tuvimos algo así como 5 que se sintieron mal inmediatamente después de la cosa, pero yo creo que la mayoría eran sustos. Hubo una que hizo una ronchita, pero se le quitaron sola, ¿ya? Y después en el control, a los 2 días, la mayoría, lo más frecuente era que tenían dolor en el brazo, como cuando uno se vacuna, ¿ya? Más en hombres que en mujeres, curiosamente, cuando levantan el brazo se dan cuenta que tenían algo ahí, ¿ya? Hubieron algunos que hicieron fiebre, pero la gran mayoría ni siquiera tomaron paracetamol, ¿ya? Los que dicen, ay, que me dolió la cabeza, me dolió el cuerpo, y tomó paracetamol, no, ¿ya? O sea que no debe haber sido tanto. Doctora, acá hay otra consulta. Ya, ¿La vacuna cuánto tiempo de efectividad tiene después de inoculada? como les digo yo, 7 días después de la segunda dosis tenía 95% de efectividad. Estamos en observaciones, suponemos que esto debiera ser 7 meses, pero hasta aquí no tenemos el resultado completo, ¿ya? Porque no se ha observado a nadie por años, porque la vacuna está, imagínense, esto no tiene un año, esta pandemia, o sea, tiene un año ahora, ¿ya? Pero el genoma se encontró por ahí por marzo, o sea, no tenemos un año desde que tenemos el genoma, así que no tenemos a nadie que ya hemos observado un año, ¿ya? Hasta donde hemos observado, hay vacunas que llevan 7 meses de observación y siguen con bueno, porque lo que se hace es que se vacuna gente y se observa a lo largo del tiempo y dice, lleva 7 meses haciendo vida normal y no ha contraído el bicho. Vida normal con máscara.
Eso es vida normal hoy. Aparte de las consultas que usted puso ahí para la prueba, va todo el contenido de las 3 clases, ¿no? Para que el alumnado sepa. A ver, déjeme ver si tengo aquí las otras clases, porque tengo para ponerle, tirarles un torpedo de qué tienen que estudiar. Por favor. Sí, espérese. Yo sé que los que están acá todos conectados, lo único que quieren es estudiar, así que hay que darle la Sí, pauta no, sí. bien hecha. Yo creo que si tampoco es tan... A ver, aquí vamos a buscar. Estoy buscando la... Acá ya informamos todo lo que tenía que ver con COVID, las preguntas que usted va a hacer. ¿Cuándo va a ser la prueba, pastor? La próxima La semana. próxima semana. No Ya. sé todavía qué invento vamos a hacer, pero ahí voy a presentar ya ese de ahí. Échenle una miradita al video que hicimos con la share screen. No sé si estoy compartiendo. No, no está compartiendo. Y ahí tampoco. Ahora sí. Ahora dice que ya. Bueno, eso es como lo principal, ¿ya? Pero échenle una miradita al video que hicimos ese con la chiquita. ¿A ese? ¿Ya? Fantástico. Pero eso es lo principal. Y la otra cosa que les voy a preguntar, capaz, que les voy a preguntar es dónde se hacen los masajes, cuántas veces por minuto y qué cosas tenemos que decir cuando pedir ayuda. Y de la primera clase, déjeme cerrar este de aquí que no cacho cómo. Ay, no puedo cerrarlo porque ahí. Ya, y de la primera... Pastor, este material, ¿cuándo lo envían? El material Está en está la puesto, página. estimado, en la red ya hace rato para que usted lo pueda revisar. Apenas se ya termina la clase, vamos a tratar de subirlo para que lo puedan ver hoy día mismo y lo puedan repasar. ¿Mm? Ya, y de la primera, ya. Hay problemas médicos simples que los soluciono yo, con cuáles voy al médico y qué hago si es una urgencia. ¿Ya? Y lo otro, yo les proponía que ustedes tuvieran un papel donde tuvieran los datos de su dirección, de las necesidades de los adultos que vienen, y eso lo pusieran cerca o en un lugar conocido, de manera que si ustedes tienen que pedir ayuda, puedan dar los datos de dirección, de cómo hay que entrar y qué tipo de personas tenemos. Por ejemplo, aquí había un ejemplo de un adulto mayor de 85 años, qué enfermedades tiene, o un niño o sea, edad, enfermedad y lo que toma, ¿ya? Esta es una de las importantes, igual que la otra. Eso con un ejemplo cada uno, quizás le puedo preguntar. Déjeme ver si hay algo más de esa primera clase. ¿Y qué cosas le miro yo a la persona para hacerme una impresión de cómo está? ¿Ya? Que si está y es como el resumen de la primera clase,
pero en todo caso no se asusten, que las preguntas son súper simples. A mí me interesa que les quede claro, ¿ya? Ay, me acabo de acordar de otra cosa que podría preguntarles. ¿Qué harían ustedes en caso de una convulsión, que también es una de las diapos, ¿ya? ¿Qué hacer durante la convulsión de alguien, ¿ya? Que era protección de cabeza, no meter nada en la boca, no movilizar por la fuerza, no hacer RCP y no transportar mientras está convulsionando, ¿ya? Y después de la convulsión, ¿sí? Dígame, Luis. Fantástico, doctora, muy, muy bien. Le estoy como soplando, ¿ah? Yo no voy a saber nada, pero ya. Y dije ver si hay alguna otra cosa que necesite que sepa. Que... Había una diapo donde salía el teléfono de Rita, que aquí no sé por qué es que esta no es la presentación de ese día, que sale el del CITUC, ¿ya? Pero salía el teléfono del Rita y del CITUC, que está dentro de la presentación también. Yo creo que esas serían las cosas, o sea, en el fondo me interesa que se acuerden qué cosas considerar grave, cómo considerar sano a alguien, ¿ya? Luis, ¿esto Sí, está en qué página, las clases y todo esto? está en Confecap Chile, en el canal de YouTube, ¿ya? Ahí están, ustedes pueden, yo voy a ver si puedo hacerlo al tiro, voy a poner el link ahí. Ya, y me manda el link a mí también para saber qué cosas hay, qué cosas no. Claro, ¿Ya? sí, pues ahora mismo se lo manda. Si ustedes quieren difundir todas estas cosas de repente en distintos auditorios, por ejemplo, acá yo les puse en la primera página de de vacunas varios links, ¿ya? Que ustedes lo copian, ¿ya? Control C, y lo ponen en un... Estoy compartiendo todavía, ¿sí, no es cierto? No, todavía no. Ah, ya. ¿Cómo le digo comparte? A ver. Aquí. No sé qué hice. Ya. Déjenme achicar todo eso y ver ahí del Zoom. Tengo que... Ya, voy a compartir entonces. Yo copié el link que salía en la primera página de... No sé dónde está la primera página. No sé cómo poner el link ahí. Ahí se ve que estoy con una nueva pestaña, ¿no? Sí, está mostrando unas carpetas. Ya, ahí pongo el link, le doy enter y aparece las vacunas, todo sobre su origen, por ejemplo. Ahí me cambiaron. Ya. Y ahí ustedes tienen el video de este señor que muestra las vacunas. ¿Ya? No aparece nada, doctora. No aparece eso. No doctora. aparece. Solamente aparecen carpetas. Ya, pero no importa. En la primera... Ay, cancelar. Déjeme cerrar las carpetas que no son. Y estoy compartiendo.
Ahí comparto algo, ¿no? No, solamente se muestran PDFs, PowerPoint y algunas carpetas. Ya, espérese, stop share y share de nuevo. Ya. Yo acabo de compartir, doctora, Ya, ¿cómo ahí se se ve llama? la primera diapo. Sí, esa yo la acabo de compartir. Ahora sí. Ya, bueno, ahí usted copia la dirección y la pone en la parte de arriba y hace enter y va a aparecer en esta una historia de las vacunas, que parece la historia esa de la viruela que yo le resumí como en 2 diapos, ¿ya? De cómo apareció esa vacuna. Y en este hay también uno del sistema inmunitario, donde aparecen todas esas cosas de la manera en que reacciona el cuerpo, y hay otra que está, una película de lo que es el coronavirus. Ese Kurt Gesag es maravilloso, ya, y existe en español, porque cuando uno recién lo pincha a veces aparece en inglés. Tiene películas de distintas enfermedades, de muchas cosas, ¿ya? Y son sin fines de lucro y está permitido difundirlo, ¿ya? Fantástico, yo se lo envío a todas las personas ¿Ya? para que lo puedan tener ahí. Eso, me parece que se nos pasó la hora. Sí, bueno, agradecemos, doctora, estuvo fantástico. El repaso fue el que no pudimos subir, básicamente por lo que comenté antes, por lo de Homero Simpson y otras músicas que tienen derecho de No, autor. pero por eso me parece estupendo que ustedes tengan cómo revisar eso, qué es lo que es y qué es lo que no es, porque yo soy un amateur nomás. Pues, Sí, ¿ya? y esta clase hoy día no hemos tenido nada, digamos, fuera de eso. O sea, dentro de eso sí que igual la vamos a subir para que puedan todos No, repasar. esta le puedo asegurar que hay cosas del MinSal y cosas de Kurt Gesag y de este joven que pide que se difunde, que le den like en su página. Efectivamente, sí que no va a haber ningún problema. Así que, bueno, vamos a hacer una oración, agradecer a la doctora Grobe por todo su tiempo, ¿cierto? Más del tiempo que nos dio ahora, mucho más. Ya. Agradecer Una cosa también, que yo querría, sí, que empecemos desfasemos un poco las clases para poder tener marido durante las clases, que él hace unas clases muy lindas. Lo que pasa que, por ejemplo, hoy día él viene llegando de turno y llega cuando ya estamos más de la mitad de la clase y llega desenchufado. Y el otro día está de turno, porque él hace 4 turnos. Entonces cada 4 semanas se repite el ciclo. Entonces nunca va a estar disponible y a mí me gustaría hacer clase con él. usted me tiene que avisar nomás, doctora, ahí conversamos la fecha y le informamos al Corrernos domingo. una semana, o sea, sí, ya sea... no hay ningún problema con eso. Ahora, ¿queda fija la semana que viene, como lo dijo usted? La semana que viene, como hay prueba, yo creo que ni un problema, porque él va a estar de turno. Y después quizás tomamos la semana siguiente y después cada 2 de nuevo. Listo, perfecto. Lo hacemos ¿Ya? así, entonces, no hay ningún problema. Vamos entonces a orar, ¿cierto? A dar gracias a Dios por lo que se pudo hacer hoy día y gracias a la doctora Grover por todo el tiempo dedicado, a su esposo también que estuvo acompañándola ahí. El hombre trabajó toda la noche, así que ahora tiene que también descansar el doctor. Así que voy a pedir también al pastor Oscar que esté orando con nosotros y así ya estamos dando término a esta hermosa clase. Amén. Padre Celestial, gracias Señor le damos por este día tan hermoso que hemos podido compartir, ¿cierto? Hemos podido aprender, hemos podido recibir de parte de, ¿cierto?, de la doctora un nuevo conocimiento a lo que ya estábamos hace un momento ya estudiando. Le damos las gracias, Señor, por este año también que nos ha dado, Señor, de poder estar juntos. Hay tanta gratitud en nuestro corazón que yo creo que es el sentir de cada uno de nosotros, que solamente le podemos decir gracias, Señor. Esta palabra tan grande y tan hermosa que está en nuestro corazón y en nuestra mente, de poderle agradecer, de poder ser fieles a su palabra. Bendiga a la doctora, bendiga a todos los hermanos, todos pastores en este día, Señor. Deles a ellos cada uno la porción que ellos necesitan. Y recibimos por fe su bendición en este día. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Oscar. Consultarle a la doctora antes que se retire. Me enviaron a mí una certificación. ¿Esa certificación tiene que ver con este tramo? Porque vamos a seguir. Sí, hagamos con este tramo, pero acuérdese del detalle que tiene que tener la cantidad de horas y la nota. Totalmente. Porque para efectos de ciertos empleos
el certificado vale si es que tiene cantidad de horas y tiene nota. Por Fantástico. eso hay que hacer pruebas. Si no, no es que me guste hacer pruebas, ni mucho menos. Sí, a la hermana Sarita le va a servir a los que porque ella lo puede presentar en la Armada, a la hermana Yasmín y a todos los que son miembros de la Fuerza Armada les va a servir. Por eso la doctora Grover siempre hace con notas, porque sabe que eso lo archivan en la carpeta de uno. Y eso sirve a futuro. En el caso de los que trabajamos en el área de salud, sirve para el Pórtate Bien, para muchas cosas. Así que agradecido, doctora, muchas gracias. Cariño, saludo a don Un gusto Robinson. verlo. Igualmente, a mí nombre. me alegra enormemente. Un placer poder conversar con usted también. Muchas gracias, doctora. Dios le Gracias. bendiga. Su Gracias a esposo, su ustedes, es familia. mi placer trabajar Gracias, con ustedes doctora. los domingos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bendiciones. El domingo Saludos. la clase a las 9. bendiciones, que estén todos bien. Un Saludos, abrazo. hermano Iván Lobo. Chao. Gracias, Chao. doctora. A las 9 el próximo domingo. Bendiciones. Deney, a las Dios 9. le bendiga, Pastor Luis. Gracias. Que se Muchas recupere gracias. bien. Bendiciones. Buen día, Igualmente, bendiciones. pues. Bendiciones a todos los Bien, a todos. hermanos. Para Patricia. Buenos todos, días, un hermana abrazo. Viviana. Muchas Hermano, felicidades. un cumpleaños. gusto. Hermana Patricia, Dios le bendiga. Bendiciones Bendiciones, a queridos todos. compañeros. Nos vemos el domingo, compañeros. Sí, con el favor de Dios. Gracias. El Bendiciones. próximo domingo con una hermosa prueba. Eso. Bien. Bendiciones a todos. Mandáis la foto. A soñar con, Ahí a la soñar foto. con la prueba. A soñar con la prueba. ¿Y la foto cuándo? Ahora voy, a la 1, a la 2 y a las 3. Ahí está, doctora. Ah, Vamos con la otra. Le saqué todo el rato fotos, por si acaso. ¿Eh? Ahora, la última. La última, a la 1, a las 2 y a las 3. Se olvidan. Ahí estamos, doctora. Le voy a enviar también el enlace del Facebook para que vaya viendo. Hemos hecho para cada clase, hemos hecho afiches distintos. ¿Eh? Así que Ya, está muy, estupendo. muy bonito todo esto. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. gracias. Nos vemos la semana. Nos vemos, bendiciones, cuídense Nos mucho. vemos la semana. Chao, chao. Gracias. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Chao, bendiciones. Chao, Martita. Chao a todos. Chao, que estén muy bien. Bendiciones. Chao, Blanquita. Chao, mi pastor. Un abrazo. Dios le bendiga. Igualmente. Amén. Chao, saludo a todas. Amén. Chaito, Jaime Villar, Oscar Figueroa, Ruth Castillas.